Mi nombre es Carlos Mora. Muy buenos días o muy buenas tardes a todas y a todos. En este video explicaremos lo que es una ecuación diferencial ordinaria. Primeramente presentaremos tres ejemplos de ecuaciones diferenciales ordinarias y después introduciremos el concepto general. De ecuaciones algebraicas, un tipo de ecuación que ustedes conocen bien. La primera es la ecuación lineal 3 por x más 15 igual 0. Aquí la incógnita es la variable desconocida x. En este caso, restando 15 y dividiendo por 3, hallamos que x es igual al número menos 5. La segunda ecuación es la ecuación cuadrática, x cuadrado más 2x menos 1 igual 0. En esta ecuación, la incógnita es el número x. Resolviendo la ecuación se obtiene que x es igual a menos 1 más raíz de 2 o x es igual a menos 1 menos raíz de 2. En ambos casos, la incógnita en las ecuaciones fueron números reales. En las ecuaciones diferenciales ordinarias, la incógnita o lo desconocido es una función. Esa es una diferencia grande con las ecuaciones algebraicas. O sea, nosotros buscamos una función xt que satisface ciertas propiedades. En el caso de la ecuación diferencial ordinaria, xt se vincula con sus derivadas a través de una igualdad. Un ejemplo sencillo es la derivada de la función desconocida xt es igual a un número conocido lambda por la función desconocida xt. Aquí lambda es un número real que toma valores que nosotros podríamos conocer de antemano. Por ejemplo, puede tomar el valor 1, 5, pi. Una misma ecuación puede modelar diferentes situaciones prácticas, o sea, según lo que represente la variable independiente t y según lo que represente la función desconocida x, x en t puede representar una cantidad que modela una situación práctica. Por ejemplo, puede esta ecuación modelar el crecimiento de un tumor, puede modelar la masa de un elemento radiactivo, en ese caso xt, por ejemplo, se puede dar en gramos, o pudiera modelar la intensidad de la luz a atravesar cierto material. En estos tres casos, la variable independiente t mide el tiempo que ha transcurrido desde un intervalo inicial, t sub 0. Otro ejemplo de ecuación diferencial ordinaria es la derivada de la función desconocida zt es igual a un número conocido a que multiplica a b menos zt, donde b es otro número que conocemos de antemano, multiplicado por la función desconocida zt. Al igual que en la ecuación anterior, en esta ecuación se vincula la función desconocida zt con la primera derivada de zt. Por eso el orden de la ecuación es 1. Una situación que es modelada por esta ecuación es la propagación de un virus o una enfermedad. En este caso tenemos una población de determinado tamaño y zt sería igual al número de personas enfermas dividido por el tamaño total de la población. Entonces, b menos zt sería el número de personas que no ha contraído la enfermedad. Y a unido a b menos zt sería la velocidad con que se está propagando ese virus o esa enfermedad. Otro ejemplo de ecuación es la siguiente. Tenemos que m es un número conocido, c y k también son números reales conocidos, y g es una función que conocemos de antemano. La ecuación sería m por la segunda derivada de la función desconocida y sub t igual a menos c que multiplica a la primera derivada de la función desconocida y sub t menos k por la función desconocida y sub t más la función conocida g sub t. Esta ecuación modela, por ejemplo, el desplazamiento del centro de masa de un cuerpo
que cuelga sobre un resorte. Así que aquí tendríamos nuestro centro de masa, tendríamos en esa situación G sub T sería una fuerza externa, M, la masa del cuerpo, C, la constante de rozamiento, y K, la constante del resorte. En esta ecuación, como en la otra ecuación, T, que era la variable independiente, mide el tiempo que ha transcurrido desde un intervalo inicial t sub 0 hasta el actual. Una ecuación diferencial ordinaria es una igualdad que relaciona una función desconocida y algunas derivadas de la función desconocida. En los ejemplos que hemos visto, en la ecuación lineal, la derivada con respecto a t de la función desconocida xt se relaciona con la función desconocida a través de la igualdad, la derivada de xt igual a lambda por xt. En la segunda ecuación, la derivada de la función desconocida zt se vincula con la función desconocida zt a través de esta igualdad. Esto se cumple para todo t, para todo valor de la variable independiente en este caso. En la tercera ecuación, además de la primera derivada, tenemos la segunda derivada de la función desconocida. Como en estas dos ecuaciones, la derivada de más alto orden que está presente es la derivada de la función desconocida, estas ecuaciones se conocen como ecuaciones diferenciales ordinarias de primer orden. En el tercer ejemplo, aparece la segunda derivada de la función desconocida. Así que la derivada de más alto orden que aparece en esa ecuación es la segunda derivada, por tanto es una ecuación de orden 2. En esta ecuación se relacionan la segunda derivada, la primera derivada de la función desconocida y la función desconocida a través de esta igualdad. En los tres ejemplos mostrados tenemos una incógnita, que es una función, que se vincula con sus derivadas a través de una igualdad. Ahora intentemos generalizar el concepto de ecuación diferencial ordinaria. O sea, trataremos de buscar una expresión que englobe a todas las ecuaciones diferenciales ordinarias escalares. Se conoce como escalares los ejemplos que hemos mostrado porque la función que se busca toma valores reales. Ahora, trataremos de escribir con precisión lo que significa que una igualdad relaciona a la función desconocida y algunas derivadas de la función desconocida. O sea, primero tenemos la función desconocida, que la vamos a llamar xt, y tenemos sus derivadas hasta orden n. N en los primeros dos ejemplos valía 1 y en el segundo valía 2, pero podríamos tener terceras derivadas, en ese caso n valdría 3. También la igualdad incluye a la variable independiente t. Entonces, una forma de escribir una relación matemáticamente es a través de una función. Entonces, todas las ecuaciones diferenciales ordinarias se pueden escribir como una función conocida de antemano, que me la da el modelo, que evaluado en cierto subconjunto de t, o sea, para todo t, en cierto subconjunto de R es donde se va a satisfacer la relación, la función evaluada en la variable independiente, en la función desconocida y en sus n primeras derivadas da 0. Un detalle es que t, xt hasta la enésima derivada de xt deben estar en un subconjunto del dominio de f para poder evaluar la función f. Ahora veremos cómo se construye la función f en dos de los ejemplos que hemos visto. Recuerda, f evaluado en t, xt, la primera derivada de xt hasta la enésima derivada de xt, tendría que ser igual a 0 para todo t en cierto subconjunto real. En la segunda ecuación que habíamos visto, que modela la propagación de un virus, teníamos que la derivada de la función desconocida xt es igual a un número a conocido que multiplicaba un número b menos xt, donde b es conocido, por la función desconocida de xt. Esta expresión se puede escribir de forma equivalente restando el miembro derecho, o sea, la derivada de xt menos a por b menos xt
por xt igual 0. Esta relación se cumple para todo t número real. Bien, entonces tendríamos que identificar el miembro izquierdo de esta igualdad con la función f. Primero vemos que en esta relación solo aparece xt y la primera derivada de xt. Entonces, en este caso, n es igual a 1. Igualando la función f al miembro izquierdo de esta ecuación, ¿qué tendríamos? Sería f de t, la primera derivada de xt, igual al miembro izquierdo. Y ahora sustituimos la derivada de xt por una variable y. Así que aquí tenemos la derivada de xt, escribimos la variable y, la derivada de xt ponemos y. Sustituimos xt por otra variable, llamémosle x por ejemplo. Así que donde quiera que haya un xt ponemos una x. Fíjense que aquí está xt, y aquí está xt y ponemos una x. Y el tiempo se mantiene. Así que la función, en este caso, es f de t xy igual a y menos a que multiplica b menos x por x. En el tercer ejemplo, que modelaba el sistema de masas resorte, restando el miembro derecho de esta igualdad, se tiene que la masa por la segunda derivada de y más c por la primera derivada de y más k por y menos g de t es igual a 0. Y esto para todo t número real. Ahora notemos que la derivada de mayor orden que está en la ecuación es la segunda derivada de y. Entonces, n sería igual a 2. N es el orden de la mayor derivada de la función desconocida. En este caso, la función desconocida es y. Entonces, igualando ambos miembros, tenemos que f de t y de t y prima de t, segunda derivada de y de t, es igual al miembro izquierdo de esta igualdad. Por tanto, reemplazando y por una variable, llamémosle 0 por ejemplo, y prima por otra variable, llamémosle i1, y segunda por otra que le voy a llamar i2. En este caso obtenemos la función f que nos describe la ecuación diferencial ordinaria que está modelando el sistema masa resorte. En este video hemos explicado lo que es una ecuación diferencial ordinaria. Recordemos que es una ecuación o una igualdad que vincula una función desconocida con alguna de sus derivadas. Les deseo que estén bien.